Hola, bienvenidos a la parte 4B de este curso. No sé si algunos ya se habrán enterado, pero estuve 2 días prácticamente con un hacker que me sacó todos los canales, los videos, se metió en mis cuentas de Gmail y hizo un desastre. Pero afortunadamente el canal en español ya lo recuperé, las cuentas de Gmail también. El canal en inglés todavía está... Lo logré recuperar hace unos minutos, pero borraron la mayoría de los videos. Estoy viendo si se pueden recuperar. Pero bueno, lo más importante creo que era que la persona no estuviera más metiéndose con mis datos personales y mis cosas. Así que la parte más molesta, digamos, pasó. Quería mencionar un par de cosas porque vi mi propio tutorial, digamos, y hay dos cosas que me parece que no... Una no quedaron claras y otra es de un poco más atrás, pero también lo quiero aclarar antes de seguir adelante. Muy bien, en este caso tenemos estos dos nodos que se parecen bastante. De hecho, yo pensé que estas salidas eran exactamente iguales, pero haciendo pruebas me di cuenta que no. La diferencia entre estos dos es que uno está tomando los valores para el total de la línea y el otro para cada punto. Si miramos aquí, vemos que nos da el valor 2 para todos los puntos, o sea, nos está dando el largo de la línea. Si en cambio conectamos este me da dando el total. Fíjense cómo me da 10 para todo, que sería el número total de índice. Y por el contrario, si conectamos estos, aquí podemos ver el largo para cada uno de los puntos. Y vemos el índice, bueno, lógicamente para cada uno de los puntos. Entonces la diferencia, repito, como estos se llaman igual, son de spline, o sea, están muy parecidos. Si no lo sabemos de memoria, esto es muy difícil recordarlo, digamos. Este nos da el total, 2 para todo. Este nos da el valor para cada uno de los puntos. Cuando estuve explicando lo de los UVs, me parece que quedó esto también no muy claro. Cuando usamos primitivos de dentro de Geometry Nodes, o sea, estos primitivos de aquí, no es que no tengan UV, sino que hay que usarla de una manera diferente. Cuando vamos a uno de estos primitivos, vamos a ver qué pasa dentro del viewer, y vamos a la parte de Face Corner, y vamos a tener que tenemos el mapa UV, y se llama de esta manera, UV, todo en minúscula, guión bajo map. Entonces, si nosotros creamos un shader que tenga ese atributo y lo usamos en nuestro Geometry Node, aquí está asignado, entonces podemos ver, y de hecho este sería el mapa de V de cada uno de los primitivos. Cada uno viene con el suyo, como pueden ver el de la esfera es el clásico de la esfera para los que lo conocen. El cubo también tiene en las caras diferentes valores. El tema es, que esto es lo que yo quise decir en el video, pero cuando lo vi no quedó claro. Una vez que empezamos a deformarlo, por ejemplo acá yo estoy usando acá el Convex Hull, y miren lo que pasa, pierde su mapa. Una vez que empezamos a romper su estructura y usar diferentes nodos, bueno, ahí me quedo sin V, entonces hay que fabricarle uno en el caso de que queramos usarlo. Y ahí es donde entra todo lo que expliqué sobre los V. Pero si usamos la forma sin, digamos, sin alterarle su estructura, podemos incluso cambiar su tamaño y demás. Si yo agarro y escalo mi cubo, por ejemplo, en Z, sigue manteniendo su V intacto, digamos. El tema es que sí se pueden usar el UVMap de los primitivos, pero para cuando no les hicimos demasiada transformación y bueno, según el caso van a ver si les sirve o no. Lo pueden hacer, recuerden, de esa manera, usando el mismo atributo, y es como un field, sirve para todos, digamos. O sea, yo estoy usando el mismo atributo y tanto mi cubo como mi esfera, si la uno, con el mismo V, cada una tiene su propio mapa, digamos. Muy bien, aclaradas esas dos cosas, vamos a seguir adelante. Esto es bastante simple porque básicamente son maneras de ingresar valor, digamos, a nuestros Geometry Nodes. Tenemos radio, que aplica a las curvas, el radio de la curva. Ya lo vimos cuando estuvimos viendo curvas particularmente. Tenemos posición, que ya lo hemos usado, es un campo que tiene básicamente los valores del mundo, y dependiendo de dónde lo conectamos, nos va a dar para ese elemento al que le estamos conectando el valor posición que le corresponde. Tenemos normal, que va a ser lo mismo, es un campo. Según a donde yo lo conecte, va a dar el normal del elemento al que estoy conectando.
Lo mismo para índice, nos va a dar el índice correspondiente, nos va a dar el ID. Tenemos string, que es una cadena de caracteres, lo que yo pongo aquí va a salir, digamos, por este valor, y cuando veamos los nodos de texto lo van a entender mejor. Tenemos aquí un valor simplemente para estar alimentando nuestros nodos con un valor específico. A veces necesitamos poner el mismo valor para varios nodos a la vez, entonces ponemos el número aquí y lo conectamos a los lugares que haga falta. Es por eso también el string funciona de la misma manera, es para no tener que estar escribiendo un montón de veces lo mismo. Lo mismo para el vector, tenemos tres valores separados, x, y, z, y lo podemos utilizar en los diferentes nodos. Tenemos aquí un íntegro que lo único que diferencia con el valor es que no tiene decimales, o sea que son números enteros. Esto simplemente es un boolean que nos da cuando estamos en viewport o cuando estamos haciendo un render. Si estamos en el viewport nos da positivo, si es un render nos da negativo, entonces podemos hacer diferentes cosas para cuando estamos trabajando o para el render final, digamos. De repente queremos usar algo muy pesado para hacer el render, pero mientras estamos en viewport no lo queremos, entonces podemos usar este valor para esconderlo o hacer un switch, que es un nodo que vamos a ver después, donde tenemos dos diferentes caminos, digamos, y esto sería el que los cambia. Tenemos el nodo de material, donde cargamos un material y lo asignamos a varios objetos si queremos. Es para lo mismo, ahorrarnos ponerlo en muchos lugares, lo tenemos en uno solo. Luego cambiamos simplemente en un lugar y se lo cambia a todos los lugares. Este lo voy a dejar para el final porque son un poco más complejos. Tenemos un boolean aquí, nos está dando 0 o 1, o lo mismo desactivado o activado, digamos. Y eso es lo que sale aquí, también para lo mismo, conectar a varios lugares, de manejarlo desde un solo lugar. Color lo mismo, simplemente seleccionamos colores, asignamos. Muy bien, acá vamos a ver Object Info y Collection Info a la vez porque son en cierta manera similares, son formas de traer objetos desde afuera de Geometry Nodes para utilizarlos adentro. Tenemos nuestro cubo, que es el contenedor, digamos, de nuestro Geometry Nodes, donde tenemos nuestro modificador. Y yo voy a crear otra parte donde va a haber una esfera y la voy a esconder aquí. Y acá vamos a traer esa esfera con su nombre. ¿Qué puedo hacer con esto entonces? Conecto mi geometría afuera y veo esa esfera. ¿Qué son las diferentes cosas que tenemos aquí? La ubicación de esa esfera, y en este caso es un punto específico, el centro, digamos, su punto de origen, donde está, su rotación y su escala. Y estos valores son los mismos que tienen aquí. Está en esta locación, en esta rotación, y tiene esta rotación y tiene esta escala. Si cambiamos esos valores, van a cambiar los valores que nos dan aquí también. Agarro la esfera, la muevo en X 1 metro. Vamos a ponerlo un poquito más. 3 metros. Y le escalo en X 0.5. Entonces voy aquí. Me va a dar que está en lugar 3, digamos, en X. Y y Z en 0. Su rotación no se movió. No cambió. Y acá tenemos sus valores 0.5 en X, 1 y 1. Ahora, la diferencia aquí entre estos dos, hay varias. Una es cómo salen estas salidas, digamos, ¿no? Tenemos, está a 3, ¿verdad? En X. Ahora si yo muevo esto para arriba, todo es igual, 3, 0, 0. Porque me está dando esta información basada en el centro del mundo, cuando está en original. Sería como global, digamos. Pongo relativo, me va a mostrar el objeto con las transformaciones del objeto, digamos. Y además de eso, fíjense cómo ahora me lo está dando su lugar, pero basado en el centro del objeto. Y esto es importante cuando vamos a correr del lugar nuestro objeto y queremos hacer animaciones o diferencias entre un objeto y el otro. Si yo voy a correr mi objeto del lugar, estas cosas se van a calcular mal si yo no lo dejo en relativo, digamos. Incluso, por ejemplo, si yo escalo el objeto, me va a dar una escala que ya no es 1, es en base a la nuestra. Y la última opción que tenemos aquí es instancia, y eso simplemente hace que el objeto venga, vamos a esconderlo, pero como una instancia. Ahí lo tenemos. Acá vamos a ver un ejemplo práctico, rápido. Tenemos la esfera, tenemos un cubo. Vamos a borrar geometría basado en las posiciones de uno y otro. Entonces vamos a tomar la normal de las caras de la esfera
porque es a donde voy a conectar, esfera. Y vamos a tomar la oposición del cubo y vamos a tomar el ángulo entre esas dos vectores, digamos. Para calcular el ángulo de un vector tomo la ubicación, la normalizo, que sería llevar todos los puntos a 1 de distancia del centro, y después voy a hacer el producto, dot product de los dos, y esto me va a dar un ángulo que cuando es, digamos, mira derecho hacia el otro, es 1, cuando está mirando para el otro lado es -1, y cuando está en la mitad, digamos, está en 0. Entonces yo puedo usar esto para borrar. Bien, entonces conectamos esto, podemos borrar, y ahora vemos como el cubo borra la mitad que esté mirando hacia el cubo, digamos. Como lo estamos haciendo desde su ubicación, no importa si está en original o relativo, cuando movemos el cubo. Pero cuando movemos la esfera, si está en original, no pasa nada porque no se está calculando contra mi esfera, digamos, sino contra el cero del mundo. Entonces, si lo pongo en relativo, lo va a estar calculando esto en base a la esfera, ¿verdad? Entonces ahora sí, al mover la esfera, funciona. Para este caso creé una colección que tiene un cono, un cubo y una esfera que están aquí. Los voy a esconder. Vamos a abrir nuestro objeto que contiene Geometry Nodes. Tenemos conectada nuestra colección con el nombre de la colección, que es la que estamos trayendo, digamos. Y estamos conectando eso. En principio lo trae como una sola instancia. O sea que es como un grupo, digamos, como un objeto solo prácticamente lo está tratando, una instancia. En este caso lo que hace es, en original, se mantiene con el objeto, y en el relativo va a mantener las distancias entre un objeto y el otro. O sea, el otro va a quedar en su ubicación original, y por más que movamos el objeto, no se va a mover. Tenemos dos opciones más aquí. Una es separar hijos, que quiere decir que todos los objetos se van a separar en una instancia única cada uno, digamos, en vez de estar todas en una. Entonces separamos hijos, tenemos 3 instancias, aquí las pueden ver, en lugar de una. Y por último, lo que hace este es sacarle todas las transformaciones que tengan. Entonces estos están movidos un poco hacia la izquierda y hacia la derecha. Si yo hago el reset, vuelven todos al centro. Y fíjense cómo al sacarle la transformación, esta tenía una transformación en X. Al sacarlo, vuelven al centro. Lo mismo pasa con las otras transformaciones. Muy bien, vamos a ver un poco todas juntas porque están muy relacionadas. Tenemos instanciar en puntos, que lo hemos usado muchas veces. Es simplemente tomar puntos, que si no tenemos puntos va a tomar los vértices, si es un mesh. O sea, si no creamos específicamente puntos, va a tomar los vértices. O sea, si yo utilizo un cubo sin hacerle nada, vamos a conectar esto a la salida. Vamos a ver cómo se instancia único esfera. Vamos a volver esto al centro. Vamos a ver cómo se instancia única esfera en cada uno de sus puntos. Aquí, lógicamente, podemos seleccionar en qué puntos se instancian objetos. O sea, podríamos eliminar algunos. Vamos a hacer rápido una máscara. Solo los que tienen positivo en Z están seleccionados. Por lo tanto, instancia solo en los de arriba, digamos. Este es, si nosotros tenemos múltiples instancias, nos permite elegir Collection Info. Seleccionamos la colección de objetos y tienen que pasar varias cosas. Entonces tenemos todos los objetos se están instanciando en todos los puntos, digamos. Primero voy a separarlos para tener, antes eran solo una instancia, ahora tengo 4 instancias. ¿Okay? Luego lo que tengo que hacer es elegir, seleccionar instancia, sería básicamente esto. Entonces ahora vamos a hacer las más chicas. Aquí justamente puedo hacerle una rotación o una escala a todas las instancias. Vamos a poner 0.2, por ejemplo. Entonces está tomando por índice en orden. Lo pueden ver. Primero toma la instancia 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. O sea que va en orden. Eso lo está tomando del índice. Yo podría alterar ese índice y decirle que solo tome de mis instancias 0 y 1, por ejemplo. No importa que entiendan la matemática acá, es simplemente entender el concepto. Yo altero mi índice, conecto esto en vez del índice que tenía, y ahora solo toma mis cono y cilindro, porque le estoy dando al índice que está conectado aquí, digamos, que es lo que toma como referencia, tiene valores 0, 1, 0, 1, 0, 1 en vez de los valores en orden. También podría agregar un valor aleatorio y tiene que ir entre 0 y 3, que son mis 4 formas, digamos. Conecto esto al índice y luego tengo un seed acá donde puedo cambiar, le va a tocar aleatoriamente
un ítem en cada lugar. Y esto, por ejemplo, es simplemente para decirle cuáles si quisiéramos conectar aquí, podríamos conectar cuáles de los vértices tienen pick instance o van todas juntas, digamos. Y vamos a comparar nuestro índice con el valor 1, por ejemplo. Acá tenemos que cambiarlo a es igual. Si nuestro índice es igual a 1, esto es positivo. Por lo tanto, solo es positivo para nuestro índice 1. Conecto aquí y aquí tenemos nuestro vértice 1 está con esto activado, el resto no. Si lo cambio a 2, es este el que se activa, simplemente para que entiendan para qué sirve. Muy bien, como ya vimos rotación y escala, les podemos poner un número que valga para todos, digamos, o usando un valor aleatorio los va a afectar por vértice, digamos. Si yo pongo un vector y le digo que tome valores entre 0.1 y 1, lo conecto a escala, van a ver cómo cada uno tiene una escala diferente para todos los vértices. Acá hay un pequeño truquito, digamos, o algo a tener en cuenta. Si yo lo hago de esta manera, como pueden ver, estoy cambiando los objetos, estoy deformándolos porque no reciben el mismo valor para los tres diferentes ejes. Les puede tocar 0.1 en X y 1 en Y. Entonces, si queremos objetos que tengan proporcionalmente la escala, en vez de conectar un vector, conectamos un float entre 0 y 1 y lo conectamos a la escala. Entonces le va a dar el mismo valor a los tres ejes a la vez. Quizás vamos a hacerlo para que se vea bien, entre 0.1 y 0.3. Y ahí podemos ver cómo mantienen la escala correcta, pero todos reciben diferentes valores. Lo mismo para rotación, no vamos a hacer un ejemplo, porque creo que no vale la pena. Entonces este nodo ya lo tenemos bien, lo voy a mantener porque los otros están muy relacionados. Tenemos acá realizar instancia que estamos instanciando, por lo tanto lo que tenemos son instancias. Si quisiéramos hacer algo con su geometría no podríamos. Podemos afectarlas a todas enteras, digamos, pero no a sus partes por separado. Si queremos hacer eso, lo que tenemos que hacer es usar el realizar instancias. Entonces ahora dejan de ser instancias y tenemos todos sus valores aquí. Cuando yo no estoy usando esto y tengo instancias, como no puedo afectarlos a sus vértices y demás, tenemos estos tres nodos que sirven para justamente transformar instancias. Tenemos rotar instancias, podemos rotarlas en Z, por ejemplo, rotan sobre sí mismas. Si desactivamos el local, lo que va a pasar es que rotan alrededor del centro. O sea, que rotan de esta manera. Y también puedo cambiar el centro de giro, digamos. Vamos a correrlo en X hacia el positivo y rotar en Z. Rotan en función de ese punto, digamos. Y si quiero puedo hacer lo mismo para el local. Entonces vamos de vuelta a 0. Pongo local. Entonces todas tienen el centro sobre su centro, digamos. Pero si yo corro el X un poquito para este lado, uno para la derecha, digamos, todas van a rotar un poco fíjense, sobre este eje corrido, digamos. Lo mismo pasa con las otras nodos. Tenemos escalar instancias desde el centro en el que se escalan. Vamos a conectar un valor acá para escalarlas de forma uniforme. Si lo hacemos local, crecen desde su propio centro. Si sacamos el local, crecen desde el centro del objeto. Y también podemos definir un centro. Bueno, ahora crecen digamos, desde un punto más abajo. Bueno, lo mismo que en la rotación, selección funciona igual. Tenemos lo mismo en trasladar. Acá podemos trasladarlas. Tenemos local y tenemos la diferencia. Van a ver cuando sacamos esto es mucho más grande porque en este caso el local está teniendo en cuenta que la escala es más chica. Entonces el movimiento es en base a su escala, digamos, y a su transformación local, digamos, podríamos decir. Y en este caso está haciendo algo basado en... Acá tenemos 3.4 metros, es exactamente esta medida. Y estos son 3.4 metros, pero que está llevado a 0.2 de escala, por lo tanto está multiplicado por 0.2. Tengan en cuenta también que el orden, importante, ya lo expliqué algunas veces, pero por ejemplo si nosotros movemos esto en X 1 metro y luego lo rotamos, va a rotar alrededor de nuestro objeto ahí. No es lo mismo rotar un objeto primero, rotar sobre sí mismo,
todavía no está movida, y luego moverlo. Fíjense cómo el resultado no es el mismo. Vamos a ver que tenemos aquí 8 instancias en esta posición. Es muy simple. Ponemos esto y ahora tenemos 8 puntos en las mismas posiciones que estaban esas instancias. Y podemos utilizarlas para hacer otra cosa. Acá tenemos posición, podríamos cambiar su posición multiplicándola o lo que fuera. Tenemos el radio de los puntos. Tenemos la selección para, de vuelta, qué instancias se convierten en puntos y cuáles no. En layouts es simplemente para mencionarlo, pero tenemos, recuerden, el Node Wrangler siempre tiene que estar instalado porque es parte vital de trabajar con nodos. Ya expliqué en el primer capítulo del curso cómo instalarlo. Hacemos Shift, botón derecho y arrastramos, sosteniendo botón derecho arrastramos, genera este corte y ahí creamos un reroute y luego lo podemos arrastrar al segundo, entonces tenemos conectado uno a dos diferentes. En vez de tener esto conectado de esta manera, que se empieza a desordenar todo, digamos, a sacar 40 de este lugar. En cambio, de esta manera lo podemos mantener más pegado. Incluso si tenemos múltiples, podemos seguir agregando. Vamos aquí. Y así. Y vamos creando algo más ordenado. Lo mismo en los frames. Seleccionamos lo que queremos enmarcar. Control J. Tenemos el frame. Y lo que tiene de especial es que podemos botón derecho, renombrar y le ponemos un nombre de grupo acá para mantenerlos unidos y saber de qué se trata cuando tengamos un montón de nodos. Primero vamos a probar el set material común y vamos a cargarle un material, por ejemplo, el rojo. Simplemente, listo, azul, rojo. En selección podemos usar, por ejemplo, entero y vamos a hacer igual a 1 y esto va a ser nuestra selección. Entonces, solo a la cara correspondiente al índice 1 le va a asignar el material. De esta manera también podemos ver cuál es la cara correspondiente al índice 3, 4. Podríamos, por ejemplo, usar otro set material y usar el color azul aquí. Entonces tiene todo azul y luego estoy reemplazando por arriba el rojo en la cara que estoy seleccionando. Este nodo sirve para reemplazar un material. En este caso vamos a usar un tercer color para que se entienda la función. Aquí lo que puedo es, ya venía con varios materiales, en vez de reemplazar todo, yo quiero que lo que es azul en este material ahora sea verde, por ejemplo, sin tocar el rojo. Entonces reemplazo azul por verde. Y ahí me hizo el cambio. Set Material Index, podemos tener como un índice de materiales, este sería el 1, es rojo. Voy a crear un verde y un azul. Y luego con el set material puedo elegir uno de los tres. Esto está asignado por cara, por lo que podríamos hacer, por ejemplo, si esto lo subdividimos más. Y acá logramos poner una entrada que tenga diferentes valores para las diferentes caras. Vamos a usar un noise. Y su salida es entre 0 y 1. Yo necesito una que vaya entre 1 y 3 para que me asigne esto. Entonces puedo usar un map range. Quiero que esto vaya de 1 y quiero que también pueda asignar 3, pero si pongo solo 3, solo cuando dé justo el 3 le va a asignar el color del tercero, digamos. Entonces voy a hacer lo que vaya hasta 4. Y ahí, como podemos ver, en realidad la escala exacta es, creo que es 0.25 a 0.75 en ruido. Y ahí tenemos como algunas caras le está asignando el índice 3, el azul, 2 y 1. En el caso de Material Index es simplemente un campo que nos indica cuál es el número de índice de material que tiene cada objeto. Entonces yo lo puedo usar, por ejemplo, aquí para hacer una selección. Le digo que me compare con el valor 1, o sea que sea igual al valor 1. Por lo tanto, tiene que tener un índice de material valor 1, mi selección. Entonces tendría que quedar afuera el cubo. Entonces yo si muevo, pueden ver que el cubo no se afecta. Si esto lo cambio a 2, el que se mueve
es el cubo, porque es el que tiene el índice de material 2. Vamos a hacer una selección por material. Todo lo que tiene material rojo lo quiero mover. Entonces selecciono eso, lo muevo hacia arriba y solo se mueve el que tiene material rojo, digamos. O sea que es una selección basada en material, digamos. Dual Mesh lo vimos en algún momento también. Tiene la posibilidad de cambiar de puntos a caras. En este caso estamos viendo un cubo que tiene 8 vértices y los va a cambiar a caras. Entonces ahí están las 8 caras correspondientes a los 8 vértices. Y acá lo voy a mostrar en un grid muy simplemente. Estos 4 vértices se van a transformar en caras. Tenemos esas 4 caras. En este caso lo que hace es crear geometría extra manteniendo los límites originales de la geometría, como pueden ver ahí. Ya mostré el caso de la icoesfera, que es bastante interesante porque tenemos la forma clásica de la pelota de fútbol cuando lo hacemos con 2 subdivisiones. Cada punto se transforma en una nueva cara y nos da justamente eso. Y en números altos creamos como un panel de abejas, digamos, por ejemplo, o un campo de fuerza o lo que fuera. También tenemos la posibilidad de, por ejemplo, en un cubo, si lo subdividimos antes de conectarlo, si lo conectamos vemos esto, pero si lo subdividimos, podemos ver cómo empezamos a generar algo más parecido a un bevel también. Depende de la cantidad de subdivisiones. Estas caras que son las que van a generar esta especie de borde, las que están aquí. Aquí se van a generar otras, pero no van a generar ese borde, digamos. Por eso cuanto más tenemos, más cerquita del borde está. Y luego si quisiéramos que esto sea más redondeado, lo que podemos hacer es usar un Subdivision Surface y obtenemos eso. El Mesh Boolean ya lo vimos en detalle cuando estuvimos viendo ediciones. Tenemos lo mismo que en un modificador Boolean tradicional. Tenemos el Join Geometry para ver qué es lo que vamos a hacer. Y entonces puedo conectar lo mismo, digamos, aquí. Este es al que se le va a hacer el Boolean y este es quien hace el Boolean, digamos. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Teníamos también la unión de todos los objetos que tiramos cuando la entrada es así, digamos, alargada. Quiere decir que podemos conectar múltiples entradas. La unión junta todo lo que conectamos. Y por último, la intersección, que también de todo lo que pongamos, digamos, es el área en común a todas. Y luego tenemos también estas opciones que son para calcular en casos particulares que de repente hay agujeros o hay objetos que se intersectan a sí mismos. Entonces tenemos esto que es un poco más lento, pero puede ayudar a calcularlo. Mesh to Point nos permite transformar desde un mesh, crear puntos y estos puntos pueden ser en los vértices. Tenemos un punto en cada vértice. Puede ser en los bordes, en ese caso utiliza el centro del borde. Fíjense, si yo lo cancelo, aquí tenemos, vamos a aparecer un punto aquí, ahí lo podemos ver. Y lo mismo pasa con las caras. Toma el centro de la cara como punto donde va a crear un punto, digamos. Y por último las esquinas, digamos, de las caras. Aquí también tenemos control sobre el radio de los puntos. Acá tenemos la clásica como el modificador, el Subdivision Surface. Lo conectamos y es exactamente lo mismo. Tenemos la cantidad de subdivisiones. Podemos mantener el borde, digamos. Si queremos con qué tan fuerte hacemos ese borde. Con esto podemos crear también algún tipo de bevel, como pueden ver. Y en este caso tenemos la subdivisión sin redondeada. Tenemos Split Edge, que lo que hace es romper nuestra mesh en todos los bordes. No se puede ver exactamente de esta manera, pero podemos hacer una transformación para mostrarlo. Vamos a usar Set Position y vamos a usar el normal de las caras para hacer el movimiento. Vamos a usar un Vector Math. Conectamos esto, lo vamos a escalar, así lo podemos graduar. Vamos desde cero. Lo que vamos a hacer es agregárselo a nuestra posición actual de los puntos. Entonces se van a mover dependiendo del normal que les corresponde. Y ahora, como pueden ver, podemos separar nuestra opción. Si no tuviéramos hecho esto, crecería simplemente porque están unidos. Pero al romperlo nos permite hacer esto. Y si tenemos más caras se pone más interesante. Por ejemplo, con una esfera. Mella curva es bastante simple.
vamos a ver un cubo, formas simples, y vamos a convertirlo en curvas. Por lo tanto, ahora tenemos una curva con las bordes de nuestro cuadrado. Esto ahora, como pueden ver, es una curva. También podemos seleccionar qué se transforma y qué no, dependiendo, por ejemplo, vamos a hacer selección simple de vuelta. Entonces convierte en curva solo una parte de ese cuadrado. En este caso, lo que está en positivo, del lado positivo de Z, hacia arriba. Es esto. Tenemos 4 puntos de control y una curva. Un uso que le di a esto, me acuerdo, es tenemos esto y luego lo volvemos a transformar en Curve to Mesh y vamos a poner profile un círculo, pero con 3 o 4 de resolución y súper chico aquí. Y tenemos una forma de crear wireframe sin la cara triangular, lo que es bastante interesante. Y podemos verlo también funciona con cualquier cosa que conectemos. Tenemos triangular, que es también bastante simple. Usamos un cubo y lo que hace es triangular sus caras, como podemos ver ahí. Estas son diferentes formas de hacerlo. Y este es un número que es el número mínimo de vértices que tiene que tener la cara para que se le haga la triangulación. Tenemos Subdivide Mesh, que es parecido al Subdivision, pero no le hace un redondeado, simplemente subdivide. Es como si entráramos en modo edición y subdividiéramos los bordes o las caras, digamos. Entonces ponemos esto aquí y simplemente subdivide. Muy bien, aquí hay varios nodos nuevos también. Tenemos Set Shade Smooth, que lo voy a ver antes de los otros. Tenemos esfera, por ejemplo. Esto es bastante simple. Tenemos una esfera. Ponemos este nodo y simplemente cambiamos a Shade Smooth. Y lo destildamos, se lo sacamos y podemos seleccionar qué caras toman esto y cuáles no. Probamos con una selección de arriba y abajo, digamos. Selección, entonces arriba tiene Shade Smooth, abajo no. De paso, tomamos este nodo que simplemente nos dice si tiene Shade Smooth o no el objeto y de esta manera seleccionamos. Y vamos a mover solo lo que es Shade Smooth a la derecha o a la izquierda y solo se mueve justamente selección por esto. Tenemos Edge Vertices, básicamente son el vértice 1 y el vértice 2 de cada uno de los vértices o las aristas, digamos, de nuestro objeto. Y la posición del vértice 1 y vértice 2 de cada uno. Lo que es, yo no le encuentro demasiado uso, la verdad, uso otras cosas. Porque, por ejemplo, encima, este vértice, por ejemplo, es el inicio de esta arista, pero también es el final de la otra, entonces aparece en los dos índices y en las dos posiciones, simplemente que tienen un número diferente. Entonces, no sé, quizás hay algún caso específico que por ahora no estoy viendo, pero no se me ocurre ahora poner un ejemplo práctico para eso. Usamos una ecoesfera, vamos a usar un dual mesh acá. Muy bien, para ver estos siguientes dos nodos, armé esta forma donde tenemos caras que tienen 5 vértices que las conforman y caras que tienen 6. Si conectamos nuestro vertex count, nuestro conteo de vértices, podemos ver en las caras, viendo el viewer, cuántos vértices conforman esa cara. Podemos ver que hay algunas que tienen 5 vértices, que son las más chiquitas, y la mayoría tienen 6, que son estas más grandes. Nosotros podríamos hacer una selección, por ejemplo, Split Edge, Set Position, voy a agarrar un normal y le voy a conectar al offset. Y ahora en la selección voy a poner, por ejemplo, Vertex Count, lo voy a comparar entero y voy a decir que sea igual a 5. Por lo tanto, solo debería seleccionar las que tienen 5 lados. Y vamos a poner esto aquí. Entonces vemos que afecta solo 5 vértices. O sea que nos va a permitir, digamos, hacer selecciones y afectar basado en la cantidad de vértices que conforman una cara. Y aquí tenemos también selección basado en cantidad de caras vecinas que tienen, que en nuestro caso es igual el número, porque la cara de 5, digamos, tiene 5 caras que lo rodean y la de 6 tiene 6.
También podemos hacer, lo que nos da aquí es el área de la cara, o sea que las más grandes tienen más valor. Lo que vamos a hacer es, tenemos unas tienen valor 0.191 y otras 0.278, ese es el área. Por lo tanto, si tomamos ese valor y le decimos que tiene que ser mayor que 0.2, por ejemplo, solo va a tomar las caras grandes, digamos, ¿no?, que cumplen con esa comparación. Ponemos en selección y ahora las que se mueven son solo las grandes, basado en el área de la cara, digamos. Por último, les quería mostrar en un caso en el que estos dos números son diferentes. Por ejemplo, agarramos un grid, conectamos 4 aquí. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos todas tienen la misma cantidad de vértices, digamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, pero no todas tienen la misma cantidad de vecinos, digamos, de caras vecinas. Todas tienen 4 vértices, pero si conectamos esto, tenemos que las esquinas tienen solo 2. Vamos a seleccionar por esquina, por ejemplo. Vamos a decirle que sea igual a 2 y vamos a usar un material. Set material. Queremos que solo lo asigne a las caras que tienen 2 vecinos, por lo tanto, esquinas. Luego tenemos las que tienen 3, que son estas. Tenemos un vecino, 2 vecinos, 3 vecinos. Y por último tenemos la única que tiene 4 vecinos, que es la del centro. La podemos seleccionar. Bueno, son maneras de poder seleccionar a raíz de las caras. Muy bien, tenemos algo parecido para las aristas, en este caso. El número de caras del que forman parte, digamos. Por ejemplo, estas forman parte de 2. Esta aquí también. Pero esta forma parte de una, ¿no? Es todo lo que es borde. Si lo conectamos aquí podemos ver que de los bordes tenemos valores entre 1 y 2 nada más. Todo lo que es borde tiene una sola cara y todo lo que son caras, bordes internos, toda esta cruz, digamos, estas dos cruces, son parte de 2 caras, digamos. Podemos probarlo esto con un mesh a curva. En este caso usa todo, pero si yo puedo hacer selecciones había de 1 y de 2 nomás. Vamos a tomar igual a 1, nos va a tomar solo el borde, como dijimos. Y las de 2 son todas estas de acá que comparten, tienen vecinos a 2 caras. También tenemos lo mismo para vértices. En este caso, vamos a vértices, vamos a analizar la forma. Y es bastante simple. Este vértice está unido a 2 vértices. Este vértice está unido a 4, o sea que hay de 4. Este vértice de aquí está unido a 3. 1, 2, 3. Entonces vamos a seleccionar y a moverlos para poder verlo. Y vamos a hacer que se muevan solo los que tienen 2, que serían las esquinas, hacia arriba. Solo movemos las esquinas. Los que tienen 3 son todos estos los del centro, como ya los vimos. Y los de 4 son los del medio. Lo que hace en este caso es a cada grupo separado de vértices de un objeto le asigna un mismo índice. O sea que los podemos tratar por separado a cada uno. Acá tenemos el split. Entonces cada cara se separó. Vamos a usar en este caso otro objeto para que sea más visible. Y lo interesante es que normalmente yo tendría en mi índice un valor diferente para cada uno de estos puntos. Si yo conecto esto directo, mi índice me va a dar un número diferente para cada vértice, ¿verdad? Ahora, si yo conecto este índice por isla, fíjense cómo al principio se parecen, pero fíjense que como aquí hay 3 que tienen el número 9. Y así va a haber, como son caras de 3, va a haber siempre 3 que tienen el mismo número. Va a haber 3, 10, 3, 12, 3, lo que fuera. Y en vez de tener 59, vamos a tener la tercera parte. Entonces, ¿qué pasa? Luego yo puedo afectarlos por separado. Es algo que sería imposible antes. Entonces yo puedo hacer set position. Hago una selección acá. Es igual 2, la isla 2. Selecciono y lo muevo. Vamos a ver los primitivos de Mesh ahora. Esto es bastante simple. Son más o menos las mismas que existen en Blender ya. Tenemos el cono. Vamos a ver, todas las opciones estas son básicamente lo mismo. No vale la pena repasar demasiado. Tenemos la forma en que se llena la parte de abajo. Si es con un Ngon,
o triángulos, la cantidad de vértices y demás. Lo único diferente a una forma común que armamos en Blender es que aquí tenemos la opción de selecciones. Puedo seleccionar diferentes partes, por ejemplo la parte de arriba y moverla solo esto. O puedo tomar la parte de abajo, digamos, o la base, el bottom, lo mismo. Básicamente todas funcionan igual. El grid es un plano en realidad. Tenemos la dimensión en X y en Y las subdivisiones que tienen, la cantidad de vértices que hay en cada eje. Si lo aumentamos, tenemos más subdivisiones, nada más. La esfera, lo mismo. Segmentos, anillos y radio. Tenemos psicoesfera, tenemos el radio y la cantidad de subdivisiones que tiene. Tenemos un cubo con el tamaño en los 3 diferentes ejes y la cantidad de divisiones en los mismos también. Tenemos un círculo en mesh, que es igual al círculo en línea, pero es mesh. Y podemos elegir si queremos llenarlo o no. En este caso puedo hacer un n-gon, lo mismo, o triángulos. También tenemos la versión de línea, pero en mesh, con la cantidad, el conteo, digamos, hacia arriba. En este caso toma 1 metro para cada uno de los segmentos y le agrega la cantidad, va subiendo, digamos, va escalando 1 metro. En este caso mide 11 metros en set. También lo pueden hacer en vez de en offset, en endpoints. Entonces se le selecciona dónde está el principio, dónde está el final y la cantidad de divisiones que tienen. Se puede hacer también por resolución, donde tenemos cada cuánto tenemos un vértice, digamos. En este caso está el primero y el último, 1 metro de diferencia. Si yo pusiera esto en 0.5, voy a tener 3 porque cada 0.5 hay 1 y cuanto más chiquitito, más cantidad de vértices voy a tener. Por último tenemos el cilindro. Es un poco lo mismo que el cono, más o menos. Tenemos cómo se cierra, n-gon o triángulos, los diferentes vértices en las diferentes partes para el fill, para la tapa, digamos. Podemos tener varios segmentos. Tenemos para los lados y tenemos la cantidad de vértices que es la resolución prácticamente. Luego tenemos el radio y la altura. Y aquí tenemos selecciones para las diferentes partes también. Parte de arriba, parte de abajo y lados. En el output tenemos el viewer, que ya lo hemos visto. Siempre que queremos chequear un valor, conectamos la geometría, conectamos el atributo aquí y nos aparece un atributo viewer que nos muestra el valor. Tenemos distribuir puntos en caras, que justamente vamos a agarrar ese mismo cubo, lo conectamos aquí y luego vamos a conectar esto afuera para verlo. ¿Y qué hace? Distribuye puntos en las caras del objeto. Tenemos forma randómica o aleatoria. Aquí tenemos las salidas para utilizar cuando instanciamos esto. Podemos utilizar la normal o la rotación de nuestra cara donde están desde del objeto para que las partículas que instanciamos se alineen con el objeto. Tenemos la densidad, podemos conectar diferentes atributos y crear diferentes densidades. Tenemos la selección, que directamente anularía lugares para que no haya nada o si haya puntos. Tenemos un seed que simplemente cambia lo aleatorio, digamos, de esto. Tenemos el poison disk, que es como círculo de veneno, se llama en inglés. Y lo que hace es hacer que los objetos no se acerquen tanto. Nosotros tenemos una distancia mínima que pueden tener. Si esto lo aumentamos, van a ver que se empiezan a quedar, van a respetar una distancia más grande entre sí. Tenemos la densidad máxima y tenemos un factor. Va a ser como un multiplicador de eso. La mitad o cero. También lo podemos usar con un campo o una máscara. Veamos rápidamente un instanciado. Y ahora aquí yo puedo usar directamente la rotación, por ejemplo, y me los va a alinear con la cara en la que están los puntos. O podría usar el normal también, tendría que usarlo con alinear a vector. Usamos al vector normal aquí. Queremos alinear la Z de nuestro objeto, que es lo que es más alto, digamos.
Lo usamos en la rotación y el efecto es el mismo. Tenemos una forma de pasar puntos a vértices, simplemente que están flotando, digamos, en este caso. Acá podríamos seleccionar cuáles de ellos, dependiendo de la máscara que le conectemos. Tenemos una forma de pasar puntos a volumen. Ahí pueden ver cómo se generó. Podemos controlar el radio de los puntos. Tenemos varias opciones, la densidad, el tamaño de los cuadraditos, digamos, que lo conforman, el radio. Y hay otra forma de hacerlo que es con el tamaño, digamos. Es, digamos, diferente el qué tamaño tienen los cuadraditos que toma para calcular, la densidad y el radio de vuelta. En este caso mis cuadrados son de 0.3, por eso es un poco como baja resolución. Si lo achico un poquito más, va a tener más resolución. Tengan cuidado porque si esto llega a un número muy, muy, muy bajito, como es medio infinito, digamos, se les va a trancar la computadora probablemente. Por último nos queda el radio de los puntos, que es simplemente para cambiar el tamaño de los puntos. Aquí tenemos uno de los nodos más divertidos, digamos, o entretenidos de utilizar para hacer cosas con texto de manera animada y demás. Es este string, que sería cadena de caracteres a curvas. Entonces podemos usar, por ejemplo, aquí una cadena de caracteres. Y esto, si yo lo conecto, ya es texto. En este caso sale como instancia. Para mí es un poco confuso porque esto dice string a curva, pero sin embargo sale una instancia. Entonces no termina no es muy claro, más allá de que sí lo transforma a curva. No entiendo por qué lo transforma en instancia. Muy bien, todo esto sirve un poco para hacer justamente cadenas de caracteres. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Tenemos uno que no está aquí, que vamos a traer, que es string, es un input, digamos, está en otro lugar. Muy bien, el unir cadena de caracteres, digamos, ¿cómo se llamaría esto? Lo que hace es justamente unirlos. Nos da la opción de poner algo que los separe. Digamos, si yo lo conecto así nomás, tenemos todo pegado, digamos. O aquí puedo poner un espacio y me va a respetar esto entre medio de todo lo que yo conecte. El orden es de arriba hacia abajo, como yo los conecto. Si yo esto lo saco y lo conecto abajo del todo, el 1 queda al final. Tenemos reemplazar. Vamos a poner que aquí tenemos 1, 2, 3 escrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar 1. Y en este caso lo estoy reemplazando por nada, por eso desaparece. Y lo voy a reemplazar por... Vamos a agregar una nueva. Borrado. Solo para hacer la prueba, ¿no? Conectamos aquí. Entonces 1 fue reemplazado. Busca 1. Buscar 1. Reemplazarlo con lo que pongo aquí. Esto se puede hacer aquí directamente también, ¿no? Busco 1. Lo reemplazo con borrar. Listo. Tenemos el largo de nuestra cadena de caracteres. Y lo conectamos a algún lado para que lo compute. Podemos ver que dice 3, que es el largo de nuestra cadena. En este caso conecto este y nos dice 7, la cantidad de letras. Muy bien, en el caso de slide string, que sería cortar cadena de caracteres, lo que tenemos es una posición en donde hacemos el corte y qué tanto queda después de ese corte. O sea, por ejemplo, si yo lo pongo en la posición 2, estoy arrancando en la letra, estoy borrando las dos primeras letras, digamos. Y el largo es 10, por tanto cubre todo lo que queda. Pero si yo este largo lo dejo en 2, por ejemplo, me va a tomar posición 2, o sea, después de estas dos, toma esas dos que siguen y el resto lo borra también. Caracteres especiales que no se pueden poner directamente dentro de esto. Tenemos aquí el salto de línea, digamos. Si por ejemplo unimos, aquí vamos a unir, vamos a hacer palabra 1, vamos a hacer un salto de línea y palabra 2. Vamos a conectar esto. Entonces tenemos 1, acá hay un espacio, vamos a borrarlo. Tenemos 1, salto de línea, 2. Y el tab sería, vamos a hacerlo con el tab en el centro.
El tab es un espaciador, ya lo conoce, tabulador. Por último tenemos uno que transforma valor en cadena de caracteres. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí tengo la cantidad de decimales. Entonces conectamos esto aquí. Tenemos 2.5 porque tengo un decimal nomás. Puedo poner ninguno. No puedo poner más decimales de los que quiera. Y aquí movemos el valor. En el caso de los ruidos, digamos, o las texturas, lo vamos a ver un poquito, es por arriba, ¿no? No vamos a ver todo en detalle porque son cosas que ya existían y además sería muy largo, pero bueno, para entender en general más o menos de qué se tratan, tenemos las texturas que las vamos a ver con un canal en relieve, digamos, en Z, su valor proyectado sobre nuestro plano. Ahí tenemos un plano subdividido muchas veces, ¿no? Y vamos a afectar el valor de sus vértices en Z, para así podemos ver gráficamente lo que se está proyectando sobre el plano. Entonces, por ejemplo, uno de los más clásicos, digamos, tenemos el noise, lo voy a conectar en Z, y aquí tengo una escala para que no se nos vaya demasiado. No es que esta sea la forma exacta del noise, sino que estos son los valores que están siendo proyectados en o sea, los valores del noise en estos vértices al momento que lo estoy conectando. Entonces ese vértice está tomando el valor que se le proyecta encima para moverse en Z. Lo que es importante entender es que estos son campos también, que no es un ruido que, digamos, está solo limitado a un lugar, sino que en todo el mundo, todo el espacio que existe ahí, hay un valor para cada uno de los ejes de ruido. Y la diferencia, digamos, con nuestros ejes, nuestra posición, digamos, es que la posición está ordenada y está con un crecimiento lineal. En el ruido, eso varía. El X de repente no aumenta de la misma manera todo el tiempo y tenemos un aumento más rápido, un poquito más lento, un poquito más rápido, un poquito más lento. Y eso pasa en todo el espacio. Por eso es justamente muy útil para agregar un poco de variación. Lo vamos a ir viendo en ejercicios más prácticos, digamos. Y de qué se trata cada cosa, digo, eso lo vamos a ver porque sería muy largo, ¿no? Pero bueno, básicamente entender que son valores y que tenemos, en este caso tenemos tres valores, o sea, uno para Z, uno para X y uno para Y, y en este caso simplemente es un factor, o sea, esto es blanco y negro, de un solo valor. Como pueden ver, si vamos a sacar vamos a poner por ejemplo wave, que son como olas, digamos. Vamos a ver de qué se trata. Y vamos a bajarle un poco la fuerza, digamos, porque esto está yendo hacia 1. Y vemos como tenemos, si bajamos la escala va a ser más espaciadas. Tenemos la forma de la ola esto sería seno, digamos, la operación entre seno y coseno, esto es seno. Esto es como una sierra, digamos, fíjense. Y después tenemos triángulos. Lo podemos hacer en X o en Y. Después hay un montón de opciones que no las vamos a ver todas. Tenemos la brick y acá van a ver algo que podría ser no lo esperado y ahora voy a explicar por qué. Lo vamos a conectar en Z y vamos a ver cómo los ladrillos son de diferente altura. Eso es porque en realidad esto es una textura y está pensado para que sean ladrillos que tienen diferentes colores. Y tenemos la escala de la textura, el tamaño del borde, digamos, y demás. Pero bueno, en este caso como estamos tomando el valor para proyectarlo en altura, acá tenemos ladrillos que son más blancos y los más bajitos están más cerca del negro. El Magic, bueno, es una textura diferente también. Tenemos Musgrave o Musgrave, o exactamente la pronunciación, no la conozco. En realidad está parte de la misma base que el noise. Tenemos el Voronoi, donde tenemos la distancia desde un centro hacia los bordes y se choca, digamos, con la distancia de otro. Y en realidad si lo ordenamos esto vamos a ver que son celdas cuadradas, digamos, donde vemos un centro y su distancia hacia el borde. Entonces aquí hay valor 0 y a medida que se aleja me sube el valor, digamos, linealmente. El random le cambia sus posiciones y entonces sus choques, digamos, son diferentes. O sea, en vez de estar exactamente en el mismo lugar, como podemos ver, al moverlo, digamos, choca con diferentes otros celdas.
3D tenemos variación en todos los ejes y en 2D solo en dos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá también están usando el eje Z, entonces estos centros también se mueven hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros lo ponemos en 2D, no está el eje Z y están todos a la misma altura, por eso vemos el centro exactamente del mismo valor, digamos. Si lo movemos en Z vemos que no hay cambio, pero si cambiamos esto a 3D, vamos a ver cómo al moverlo en Z también varía. El Voronoi tiene una salida interesante que en algún momento lo veremos más con texturas, que nos da la posición de cada una de las celdas. Más allá de tener nuestro nodo de valor aleatorio, tenemos este nodo que lo que hace es devolver valores, pero en una escala de 0 a 1, y asignándoles un valor diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le ingreso, vamos a suponer que tenemos tres áreas de un objeto que tienen valor 1, valor 2 y valor 3. Lo que va a pasar es que al ingresar aquí, salen cada una separada porque toma un valor específico y no importa dónde esté, el mismo lo va a cambiar por otro valor, pero en todos los lugares donde estaba presente. Vamos a agarrar un lápiz. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner, digamos, hagamos de cuenta que esto es una forma cualquiera y tiene diferentes zonas con diferentes valores, ¿no? Vamos a hacerlo con 4 lugares porque quiero explicar algo. Entonces tenemos valor de 1 para esto, supongamos, valor de 2. Aquí también valor de 2 y aquí valor de 3, ¿no? Entonces pasa por este nodo y de aquí va a salir. Vamos a hacer que tenemos una forma, la forma igual, ¿no? Digo, esto no soy una impresora, así que tenemos la forma. ¿Y qué pasa? Le va a asignar un valor de 0 a 1 aquí, supongamos 0.3, aquí 0.1, y aquí también va a asignar 0.1, porque eran el mismo valor antes. Y en el 3 quizás le toca, digamos, 0.9. No hay relación, digamos, porque este era más alto antes y después, nada. O sea, es un número aleatorio entre 0 y 1, y a los que eran iguales los deja iguales también. Para explicar el alinear Euler a vector, digamos, lo vamos a hacer instanciando esta forma en una esfera, en todos los puntos de una esfera, y obviamente todos quedan mirando hacia el mismo lugar, ¿no? Porque no hay ninguna rotación. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Hacer que el eje Z, o sea, el largo, digamos, de este cubo, se alinee con la normal de mi esfera. Esta es mi esfera que tengo aquí. Entonces quiero que cuando se instancien se alineen a la normal de esta esfera, digamos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a usar normal, campo. Como yo esto lo voy a conectar aquí, se trata sobre esta geometría. Esto lo que tengo que elegir es qué eje voy a alinear. Entonces, quiero alinear mi eje Z de este. Acá tenemos el pivot o punto de rotación. Entonces es si lo rota, de qué manera lo rota para llegar. Entonces conecto rotación, va a tomar por defecto la rotación que tienen actual, que es ninguna. Y voy a usar esto en mi vector. Entonces va a alinearla con este vector, que es la normal, en el eje Z, que es la parte larga de mi cubo. Esto lo pongo en la rotación y ahora, como pueden ver, todos los objetos están alineados con la normal correspondiente al punto donde están siendo instanciados. Vamos a lo que es Boolean de matemática, que puede sonar raro o complicado, pero no lo es. Aquí lo que podemos hacer es combinar máscaras. Y vamos a usar otro que tenemos por aquí también, que es este, que dice greater than, mayor que, pero en realidad estamos en utilidades. Y esto es comparar, solo que viene por defecto con un
mayor que, entonces ese es el nombre que toma. Entonces yo comparo mi índice mayor que, vamos a poner 10, esto se cumple, ¿verdad? Para todos los índices mayores a 10, y a la vez quiero índices que sean menores que, vamos a decir, 100. Entonces, aquí lo que puedo hacer es juntar estas dos cosas. Entonces yo los conecto así y digo que mi máscara tiene que cumplir las dos. Una, acá estoy poniendo AND, y la otra. Entonces tiene que ser mayor que 10 y menor que 100. Si no cumple estas dos condiciones, no va a ser seleccionado. Entonces pongo selección y bueno, ahí tenemos. Los primeros no los toma, pues tiene que ser mayor que 10. Y después todo lo que es arriba de 100, digamos, tampoco lo toma. Podemos usar, por ejemplo, un igual. Entonces vamos a hacer la 1 o igual la 2, por ejemplo. Entonces tenemos, si es 1 o 2, entonces seleccionar. Y por último tenemos lo que es no. Básicamente es el inverso, digamos. Entonces yo pongo es igual a 1. Aquí lo que es, este es el 0. Vamos a hacerlo con el 0, que es el más visible. Entonces, todo lo que no es 0 va a ser seleccionado. Vamos a tomar switch, por ejemplo, un cubo y una esfera. Conectamos cada uno a un lugar y esto afuera. Y simplemente cambiamos de uno al otro. Podría ser con una cosa modificada, un cubo, y el otro es un cubo que le falta una cara, entonces el switch le saca esa cara o lo que fuera. Eso es para geometría, pero funciona para lo que sea. Float, lo que sea. Simplemente cambia entre uno y otro. Los que son muy técnicos los vamos a ver por arriba para luego hacer algo un poco más profundo. Por ejemplo, el clamp lo que hace es toma un valor, toma una lista de valores, un campo, lo que fuera, y definimos un valor mínimo y máximo. Si un número es menor que mi mínimo, se le va a asignar igual el mínimo. O sea, nada puede bajar de ese valor, nada puede subir de este valor. Tenemos la curva float, ya vimos la que era RGB, por lo tanto no vale la pena repasar esta. Es lo mismo, pero para un valor solo, que lo conectamos en valor. Tenemos una salida y cambiamos la manera en la que cambia su valor. Tenemos el map range, que también tomamos un valor, decimos qué parte de ese valor a qué parte de ese valor ahora se transforma, o sea, le cambiamos a otro rango que definimos aquí abajo. Los veremos también de forma más profunda cuando los usemos. Tenemos el nodo de matemática clásico, que tiene un montón de funciones bien básicas: agregar, sustraer, multiplicar, dividir, lo que fuera. No vamos a ver esto, es más una clase de matemática que otra cosa. Tenemos valor aleatorio, lo vimos en algunos casos. Vamos a hacer una pequeña prueba con un grid. Y a nuestro valor en z le vamos a asignar un valor aleatorio entre 0 y 1. Vamos a bajarlo un poco. Básicamente a cada vértice le está asignando un valor entre 0 y 0.04. Es bastante simple de entender. Lo que nos genera son valores aleatorios para los diferentes componentes de nuestro objeto. Lo podemos utilizar para agregar un poco de variación. Definimos mínimos y máximos. Tenemos un seed para cambiarlo. Tenemos este valor, que es lo mismo que si hiciéramos un redondear en matemática. Por ejemplo, yo tengo un valor 0.35 y nuestro redondear lo convierte en 0. Si es mayor a 0.5, lo va a convertir en 1. Tenemos otras formas de redondear nuestros valores. Floor o piso lo que hace es redondear siempre hacia abajo. Entonces cualquier número que no llegue a 1 va a ser 0. Digamos, en este caso esto es 0 también. Y esto también es 0. Y apenas pasa el 1, ahora es 1 hasta que llegue el 2, siempre. O sea, redondea hacia abajo. Ceiling redondea hacia arriba.
No sé, esto ya es 2. Lo vemos aquí. Tenemos truncar, que básicamente remueve todo lo que sea decimales, entonces el número es lo que dice en la primera parte. Digamos. Esto siempre es 1, cuando cambia a 2 es 2 y demás. Se preguntarán la diferencia entre truncar y, en este caso, floor. Cuando estamos en números positivos no hay ninguna diferencia, pero cuando estamos en números negativos sí. Por ejemplo, si yo voy a menos 0.5, piso me va a dar menos 1, porque redondea hacia abajo, digamos, y truncar me va a dar 0, en este caso. Esa es la única diferencia. O sea, truncar se comporta como piso en los números positivos y como ceiling o sería techo en la parte de negativa. Y por último el Rotate Euler, que nos permite justamente rotar nuestro Euler de rotación y podemos elegir en qué eje lo queremos rotar y cuántos grados. Tenemos las herramientas de vector, donde hemos visto la mayoría. Podemos combinar valores separados en uno de vector con el combinar x, y, z. El inverso sería el separar, de donde podemos traer un vector, como puede ser posición, y separar sus valores en los diferentes ejes para utilizarlos de manera separada. El nodo de vector curva, pueden ver el de color, que es prácticamente igual. Acá tenemos x, y y z. Los podemos tratar por separado. Tenemos el vector de matemática, que es exactamente igual al nodo de matemática común. La diferencia es que todas las operaciones se producen en vectores y no en float o valores únicos, digamos. Entonces, si, por ejemplo, sumamos, van a hacerse estas cuentas por separado. El x se va a sumar con el x, el y con el y el z con el z. Si multiplicáramos, sería el x por el x, y por y, z por z. Y hay algunas funciones que son conjuntas, por ejemplo, escala. Es como multiplicar todos los ejes a la vez. Vamos a ir viendo según el caso las diferentes operaciones. Tenemos un rotar vector, que es un nodo que ya existe también en Shading Nodes. Conectamos el vector que queremos rotar, elegimos el centro alrededor del cual va a rotar, el eje, z, x, y y el ángulo que vamos a rotar. Por último, volumen, lo único que hace es cambiar de volumen a mesh. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un volumen, de hecho a raíz de una esfera. Lo podemos volver a transformar en mesh. Aquí podemos controlar la adaptabilidad. Esto puede servir para hacer alguna forma más orgánica. Vamos a hacer un ejemplo con un poco de noise. Lo que podemos hacer después para que se vea un poco mejor, digamos, porque eso queda todo como medio feo, es usar un modificador de smooth. Ponemos el factor en 1 y aumentamos las repeticiones unas cuantas veces. Volvemos a nuestro modificador de Geometry Nodes. Y también podemos poner aquí Set Shade Smooth y obtenemos algo más liso, digamos. Y con eso terminamos por ahora los nodos. Y vamos a estar haciendo actualizaciones semanales probablemente, porque están saliendo muchos nodos. O quizás en menos tiempo o más, según la frecuencia en la que estén publicándolos. Bueno, fue un mega video larguísimo. Espero que les haya gustado, espero que les sea útil. Vamos a estar ahora pasando a hacer un poco de práctica de todo lo que hemos aprendido. Vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a pensar algunas cosas que utilicen bastantes nodos diferentes de manera práctica e interesante. Así que, bueno, esténse atentos, suscríbanse si aún no están suscriptos y nos vemos en el próximo video.